Cuando mi colega obsesionada fabricó pruebas falsas y mi esposa celebró que igual ganaría en el divorcio, entendí que ya no tenía nada que perder, así que me dediqué a destruir cada una de sus mentiras hasta que ambas se quedaron sin nada. Tengo 34 años y llevo 6 trabajando como auditor interno en una empresa tecnológica mediana en Austin. Nada glamuroso, pero el sueldo es estable, las prestaciones son decentes y, francamente, me permitía mantener nuestro estilo de vida, porque yo era el único generador de ingresos en casa. Mariela, de 32, y yo llevábamos 8 años casados. Fuimos novios desde la secundaria, toda esa historia romántica típica que suena bien en una tarjeta de aniversario. Al principio, ella intentó mantenerse activa laboralmente. Pasó por tiendas minoristas, puestos administrativos, recepciones de oficinas, pero ninguno duró más de 6 meses. Siempre había un nuevo culpable, un jefe desagradable, compañeros conflictivos, horarios insoportables, ambientes tóxicos, hasta que un día simplemente dejó de intentarlo. Dijo que buscaría independencia financiera desde casa. Eso se convirtió en una rotación interminable de negocios fallidos. Primero, aceites esenciales. Luego, joyería artesanal para vender en línea, acumulando cajas llenas en el garaje sin lograr una sola venta. Después, su etapa de influencer con apenas 73 seguidores, publicando fotos de la casa y hablando de optimización del estilo de vida. Su última aventura fue el dropshipping. Invirtió $3.000, de mi dinero, en un curso que prometía ingresos de 6 cifras. 8 meses después, el gran negocio acumulaba $247 en ventas y más de $5,000 en gastos entre anuncios, inventario y tarifas. Pero Mariela insistía en que solo necesitaba un poco más de tiempo para convertirse en una emprendedora exitosa. Mientras tanto, yo sostenía todo, la hipoteca, los autos, los gastos del hogar y el cuidado del único ser realmente equilibrado en la casa, nuestro Golden Retriever, Rocoto. Con el paso de los años, la brecha entre nosotros se ensanchó. Ella seguía gastando compulsivamente, sobre todo en ropa y productos que necesitaba para sus proyectos. Y si yo mencionaba la situación financiera, reaccionaba como si la estuviera atacando. Me acusaba de sabotear sus sueños o de no querer que fuese feliz. Afortunadamente, cuando nos casamos, mis padres me convencieron de firmar un acuerdo prenupcial. Yo acababa de recibir una herencia de mis abuelos, no era una fortuna, pero bastaba para que mi familia insistiera en proteger mis bienes. Mariela firmó a regañadientes. El documento establecía que los bienes previos al matrimonio eran exclusivamente míos y que lo adquirido durante la unión se dividiría. Pero contenía una cláusula clave. Si uno de los dos cometía adulterio, perdía derecho a los bienes conyugales. Mi madre insistió en incluirla. Mariela la tomó a broma en aquel entonces. Todo esto habría quedado en el pasado, si no fuera porque apareció Fiorella. Ella llegó a la empresa 4 meses atrás como nueva gestora de proyectos. Era de mi edad, eficiente en lo técnico, pero tenía una forma de comportarse que hacía saltar las alarmas. Desde el primer día fue demasiado efusiva. Se las arreglaba para pasar por mi escritorio constantemente, reírse exageradamente de comentarios que ni siquiera eran chistosos y hacer preguntas personales que poco tenían que ver con el trabajo. En la primera semana, preguntó por mi universidad. En la segunda, por mi familia, mis hobbies y mi ciudad de origen. Para la tercera, quería saber cómo entrenaba, qué música escuchaba, cuáles eran mis restaurantes favoritos. Todo eso ya era incómodo, pero la situación empeoró cuando una noche me quedé trabajando hasta después de las 7. Fiorella seguía allí. Se acercó con 2 refrescos que sacó del refrigerador de la sala común. Me entregó uno diciendo que seguramente lo necesitaba después de un día largo. Yo agradecí por cortesía, pero seguí concentrado en mis informes. Ella arrimó una silla y se quedó observándome en silencio durante varios minutos, como si estudiar mi manera de trabajar fuera parte de sus tareas. De pronto soltó. La forma en la que te concentras es muy atractiva. Me reí para restarle importancia y volví a enfocarme en la pantalla. Ella permaneció cerca por un rato más antes de marcharse. A partir de ese momento, sus comportamientos se volvieron cada vez más invasivos. En reuniones con clientes comenzó a llamarse mi esposa de trabajo, no como broma, sino con una seguridad que dejaba a todos confundidos. Déjenme consultarlo con mi esposo laboral, decía señalándome mientras yo trataba de mantener la compostura. Todas las mañanas aparecía con una bebida caliente que jamás aceptaba porque ni siquiera tomo café. Como respuesta, empezó a traerme repostería de una panadería cercana a su apartamento. También buscaba excusas para tocarme, una mano en el hombro, roces innecesarios al caminar, y en una ocasión dejó caer un bolígrafo durante una reunión, y al recogerlo, apoyó la mano sobre mi muslo unos segundos que se sintieron eternos. Aparté la silla al instante, ella sonrió como si hubiese logrado algo. Después comenzaron los mensajes.
Primero laborales, luego conversaciones fuera de horario, preguntas a medianoche, invitaciones los fines de semana para tomar café o ir a caminar. Una noche envió una foto suya desde un bar con el texto: «Ojalá estuvieras aquí». Yo respondía siempre del modo más neutro posible: «Estoy ocupado. No puedo, ya tengo planes. Pásala bien». Nunca tuve intención de ser grosero, únicamente trataba de mantener límites básicos en el trabajo. Pero Fiorella parecía vivir en un mundo donde los límites no existían. Lo mencioné a Mariela una vez, quizá un par de meses después de que esa nueva jefa de proyecto se uniera al equipo. Intenté contarlo con tono ligero, como si fuera solo una anécdota incómoda. Hay una compañera que ha empezado con esta especie de juego extraño de esposa laboral. Me incomoda un poco. Mariela apenas levantó la mirada de su celular, donde estaba revisando grupos de Facebook sobre dropshipping. Suena a que le gustas. Ignórala. Y siguió como si lo que yo hubiese dicho no fuera relevante. Obedecí, lo cual ahora sé que fue mi primer error. 2 meses después, empecé a guardar pruebas. No lo hice por paranoia, sino por simple autoprotección. Cuando algo empieza a sentirse fuera de lugar, tomas nota. Además, había escuchado suficientes historias sobre denuncias falsas en el sector tecnológico como para saber que, si no tienes evidencia, te quedas sin defensa. Muchas empresas reaccionan de inmediato, despiden primero y hacen preguntas nunca, sobre todo cuando hay siquiera un rumor de conducta inapropiada. No estaba preparando un caso contra Fiorella, lo que intentaba era proteger mi empleo. Si algún día ella decidía tergiversar la realidad y acusarme de acoso, necesitaba demostrar que era yo quien marcaba los límites desde el principio. Así de simple. Guardaba capturas de pantalla de todos nuestros intercambios y los archivaba en una carpeta en mi laptop personal. Incluso comencé a grabar notas de voz en mi teléfono. Tras alguna interacción extraña, me sentaba en mi coche y describía lo sucedido, qué se dijo, en qué tono, quién estaba cerca. A veces parecía exagerado, pero ¿qué es más exagerado, registrar incidentes incómodos o perder el trabajo por una acusación falsa sin tener cómo demostrar tu versión? Para el tercer mes ya tenía un archivo bastante completo. Capturas, notas con fechas, audios, todo ordenado cronológicamente. También llevaba un documento separado donde rastreaba cómo su comportamiento escalaba poco a poco. Había empezado a hacerme preguntas demasiado personales. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Todavía salen juntos? ¿Eres feliz? Siempre respondía de forma vaga o desviaba la conversación al trabajo, pero ella insistía sin descanso. Aproximadamente 3 meses y medio después de su llegada, ocurrió algo que marcó un antes y un después. Me quedé trabajando hasta tarde para terminar un reporte de auditoría. Eran más de las 10 de la noche, el edificio estaba vacío desde hacía horas. Estaba concentrado, intentando acabar todo antes del fin de semana, cuando apareció Fiorella. «Quemando el aceite de medianoche», dijo, sentándose en el borde de mi escritorio. No en una silla, en mi escritorio, con una pierna colgando. «Solo quiero terminar esto antes del lunes», respondí sin apartar la vista del monitor. «Tú trabajas demasiado. Mariela no valora lo que haces». Eso sí logró sacarme del flujo de concentración. Levanté la mirada. «Perdón. Solo digo», continuó inclinándose hacia mí, «estás aquí dando todo mientras ella seguro está en casa viendo televisión o revisando el celular, siquiera sabe que estás aquí a estas horas». «Eso no es tu asunto», respondí, esforzándome por mantener la calma. «Yo sí te apreciaría», murmuró. «Si fueras mío, jamás te daría por sentado». Me levanté, agarré mi laptop y decidí ponerle fin de inmediato. «Fiorella, necesito que entiendas esto, lo que sea que crees que está pasando, termina ahora. Estoy casado. No me interesa nada contigo. He sido cordial, pero estás cruzando límites. A partir de este momento, lo nuestro es únicamente profesional. Nada más». Su expresión cambió en segundos, de ilusión, a sorpresa, a algo más oscuro. Se bajó del escritorio con movimientos tensos, y mientras alisaba su falda, su voz se volvió helada. «Te crees demasiado bueno para mí. Piensas que tu esposita aburrida, que no hace nada más que quedarse en casa, es mejor que alguien que sí te entiende». «Necesito que te vayas», dije firmemente. «Ahora». Se quedó mirándome sin parpadear durante unos segundos, tomó su bolso y se marchó. Escuché el sonido de sus tacones alejándose por el pasillo y luego el din del ascensor. Llegué a casa cerca de las 11. Mariela dormía en el sofá con su vaso de té helado sobre la mesa y la laptop aún abierta en un foro de dropshipping. Fui directo al dormitorio, actualicé el archivo de incidentes y me acosté pensando que quizá todo había terminado. No sabía que, esa misma noche, Fiorella había tomado la decisión más razonable que una persona equilibrada podría tomar después de ser rechazada: destruir mi vida. A la tarde siguiente, volví del trabajo alrededor de las 6.
El día había sido normal, terminé pendientes, no la vi en ningún momento. Asumí que estaba evitando cualquier interacción después de nuestra conversación. Perfecto. Eso era justo lo que yo quería. Cuando entré a la cocina, Mariela estaba allí. No saludó. No levantó la cabeza. Solo miraba fijamente su teléfono, inmóvil. Hola, dije mientras dejaba mi mochila. ¿Todo bien? Levantó la mirada y supe de inmediato que algo estaba terriblemente mal. Tenemos que hablar, dijo dejando el teléfono en la encimera. Mala señal. Me senté en la mesa. Ella permaneció de pie, brazos cruzados, evaluándome como si estuviera decidiendo si aprobar o rechazar una solicitud. Se lo de Fiorella. El golpe en el estómago fue inmediato. No porque hubiera hecho algo, sino porque entendí que lo que venía sería grave. ¿Qué se supone que sabes?, pregunté con cuidado. Sé que te acostaste con ella. No levanté la voz, no reaccioné con rabia. Simplemente la miré y respondí despacio. ¿Eso es mentira? ¿Quién te dijo eso? Tomó su teléfono y me lo mostró. Fiorella me escribió anoche. Me dijo que no podía seguir viviendo con la culpa y que yo merecía saber la verdad. Exactamente anoche. Justo después de que la rechazara. Mariela, jamás he tocado a Fiorella. Apenas hablo con ella. Esto es. Me envió capturas, me interrumpió. Conversaciones entre ustedes. Mensajes detallados sobre lo infeliz que eres conmigo, sobre encuentros en hoteles, sobre todo. Esas capturas son falsas, dije. Fiorella lleva 4 meses acosándome en el trabajo. Durante meses había llevado un registro meticuloso de todo lo que ocurría entre Fiorella y yo, no porque fuera paranoico, sino porque desde el momento en que ella empezó a traspasar límites evidentes, supe que en algún momento algo grave podía pasar. Tomaba notas pequeñas, guardaba correos, registraba horarios y comentarios, incluso situaciones que parecían insignificantes. Todo era parte de una rutina que yo mismo había implementado por instinto profesional. Jamás imaginé que terminaría siendo mi salvavidas. Aún así, allí estaba, viendo cómo una mentira fabricada en cuestión de horas amenazaba con desmoronar 8 años de matrimonio. Lo más perturbador no fue la acusación en sí, sino la expresión de Mariela, completamente impasible, casi desinteresada, como si estuviera presenciando una obra cuyo final conocía de antemano. No había sorpresa, shock ni dolor en su mirada. Solo un tipo de calma calculada que me dejó un mal presentimiento desde el comienzo. Muéstrame tu teléfono, dijo, con un tono tan frío que podría haber sido una instrucción de trabajo. Se lo entregué sin la más mínima resistencia. Revisó todo de forma meticulosa, mensajes, correos, registros de llamadas, incluso aplicaciones con las que jamás había interactuado. Cuando terminó, su rostro seguía idéntico. Claro que no encontré nada, lo borraste, afirmó con una seguridad que ni siquiera había ganado. No borré nada porque no hay nada que borrar, repetí, intentando no sonar a la defensiva. Déjame ver lo que te envió Fiorella. Mariela levantó su teléfono, abrió la conversación y la puso frente a mí. El mensaje de Fiorella era casi un ensayo, párrafos interminables donde expresaba culpa, describía un supuesto romance de 2 meses y afirmaba que yo le había confesado querer abandonar a Mariela. Después venían las capturas, conversaciones enteras que jamás existieron, montadas con precisión inquietante, desde mi foto de contacto hasta marcas de tiempo perfectamente fabricadas. Lo observé todo con paciencia. Esto está falsificado, dije con absoluta firmeza. Ninguna de estas conversaciones ocurrió. Fiorella las montó. Son bastante creíbles, respondió Mariela, alejando el teléfono como si ya hubiera tomado una decisión irrevocable. Porque las editó para que lo fueran. Pero son falsas, y puedo probarlo. Tengo 4 meses de documentación donde consta su acoso. Ella no parpadeó siquiera. No me importa, dijo. Fue la primera vez en toda la conversación que tuve que quedarme callado. Esa frase no era dolor, no era decepción, era estrategia. La manera en que lo dijo, pausada y deliberada, me encendió todas las alarmas. ¿Cómo que no te importa?, pregunté. Se reclinó contra la encimera, cruzando los brazos con una comodidad brutal. Por un segundo, vi en su rostro algo que jamás había visto en 8 años, satisfacción. Había estado esperando ese momento. No me interesa si es real o no, respondió, como quien entrega un veredicto. Lo que importa es que tengo pruebas, capturas, textos, tiempos. Todo lo necesario. La palabra pruebas la pronunció como si saboreara el poder que le otorgaba. Hoy leí nuestro acuerdo prenupcial, continuó. Con calma. Y hay una cláusula por adulterio. Si demuestro que me engañaste, me quedo con todo lo que construimos durante el matrimonio. Tú renuncias a tu derecho sobre los bienes. No tuve que decir nada, el golpe fue directo. En ese instante entendí que no estaba viéndola perder el control, estaba viéndola revelar su verdadero rostro.
No tenía el corazón roto. No estaba herida. Había pasado el día completo armando un plan. «¿Ves una oportunidad?», dije con voz baja, sintiendo como todo encajaba. «Fiorella te manda capturas falsas y, en vez de preguntarme, corres a calcular cómo sacar ventaja». Mariela sonrió. Sonrió como quien finalmente logra que todas las piezas de un rompecabezas encajen. Al fin, dijo soltando un suspiro genuino. «No tienes idea de lo agotador que fue fingir estos años. Estar encerrada en esta casa aburrida, viéndote trabajar hasta tarde, teniendo que escucharte hablar de ahorros y planes a largo plazo mientras yo trataba de levantar mis proyectos. Cada palabra era un dardo. No por lo que decía, sino porque revelaba que todo ese tiempo había estado sosteniendo una imagen que nunca existió. He estado pensando cómo salirme», prosiguió. «Creí que alguno de mis negocios iba a funcionar para poder dejarte por mi cuenta. Pero esta mujer me entregó todo. No me importa si realmente pasó algo entre ustedes. Tengo las capturas. Eso basta». Respiré hondo. «Entonces, lo que pretendes es activar la cláusula usando evidencia falsa creada por alguien que me acosa», dije con la misma frialdad que ella. «No con todo», me corrigió, levantando ligeramente la barbilla. «Solo con todo lo que acumulamos en estos 8 años, la parte de la casa, los ahorros conjuntos, tus aportes de jubilación, ya sabes. El acuerdo es muy claro». Era impresionante verla hablar así, como si recitara una estrategia financiera que llevaba entrenando meses. «¿Y crees que un juez va a caer en esto? Creo que un juez verá mensajes detallados y coherentes de una compañera de trabajo tuya. Y que tú no podrás demostrar que no ocurrió. ¿Cómo se prueba un negativo? Además, ya hablé con un abogado. Dice que tengo un caso sólido». No me sorprendió. Mientras yo trabajaba, Mariela estuvo diseñando cómo arrasar con todo desde el primer minuto. Ya no era una reacción emocional, era una operación calculada. «Eres increíble», dije, no por admiración, sino por lo inimaginable que resultaba su nivel de frialdad. «Soy inteligente», corrigió ella. «Tú hiciste buen dinero. Yo lo disfruté. Y ahora es momento de quedarme con la mitad y seguir mi vida. Tú puedes arreglártela solo». Dio unos pasos hacia la sala. Luego giró levemente. «Un consejo, no pelees. Si aceptas, será rápido. Si no, haré esto tan horrible como pueda. Involucraré a Fiorella, hablaré con tu empresa, haré que todo el mundo crea esta historia. ¿Te destruiré, o firmas? Tú decides». Encendió la televisión como quien termina una negociación beneficiosa y se dispone a descansar merecidamente. Me quedé sentado varios minutos. No era shock, ni ira. Era una claridad absoluta. Rocoto, fiel como siempre, apoyó la cabeza en mi pierna. Mis pensamientos estaban más organizados que nunca. Tenía meses de evidencias sólidas. Y, además, intuía que todo lo que habían hecho Fiorella y Mariela dejaría un rastro digital inevitable. La gente que actúa de manera impulsiva cree ser más astuta de lo que es. Me levanté sin decir una palabra. Fui a la habitación, abrí mi portátil y comencé a trabajar. Ser auditor interno tiene su lado útil, comprendo mejor que nadie la lógica detrás de los sistemas. Un año antes, Mariela me había pedido configurar su iPhone nuevo. Había transferido fotos, aplicaciones, contactos, y también configuré nuestra cuenta familiar de iCloud. Quedó así para compartir fotos, compras y ubicaciones. Ella jamás alteró esas opciones. Eso significaba que su respaldo seguía sincronizado con la misma cuenta. Desde mi portátil, podía ver todo. Suena invasivo, quizá, pero más invasivo es intentar arruinar la vida de tu pareja usando pruebas fabricadas sin siquiera verificar si son reales. Cuando Mariela se durmió, abrí sus mensajes sincronizados. Revisé desde arriba con calma profesional. Y ahí estaba la verdad, Fiorella había enviado el mensaje a las 11:47 de la noche. Exactamente 1 hora y 47 minutos después de que la frené en seco en la oficina. Cada palabra del mensaje era falsa, pero estaba construida con intenciones precisas: destruir mi matrimonio en cuestión de minutos. Describía cómo supuestamente había empezado todo de forma inocente, cómo tratamos de resistir, cómo yo le confesé estar infeliz. Luego venían las capturas fabricadas. Todo falso. Todo premeditado. Y lo más devastador no era lo que Fiorella había creado, sino lo rápido que Mariela decidió lucrar con ello. Los mensajes que encontré no solo eran falsos, eran una obra completa de manipulación. Había conversaciones enteras fabricadas, con respuestas, reacciones y hasta acuses de lectura perfectamente imitados. Fiorella debió pasar horas creando ese montaje digital. Cada captura tenía mi foto de contacto, horarios creíbles y un flujo de diálogo que, a simple vista, parecía auténtico. El primer indicio de lo que estaba ocurriendo apareció a las 7:23 de la mañana, cuando Mariela, todavía medio dormida,
Debió revisar su teléfono. Su reacción quedó registrada exactamente así. Esto es real, me estás diciendo que mi esposo me engaña. Y del otro lado, Fiorella fingió compasión. Mariela, lo siento. Sé que duele, pero ya no podía seguir ocultándolo. Mereces la verdad. Luego, silencio. Mariela respondió únicamente que necesitaba pensar, y durante 3 horas no escribió nada. Pero ese vacío no significó duda ni dolor. Solo estaba calculando. Lo descubrí cuando llegué a las conversaciones con su mejor amiga, Roxana. A las 10:47 de la mañana, Mariela la contactó agitada. Roxana, no vas a creer lo que pasó. ¿Qué pasó? Una mujer del trabajo de mi esposo me escribió diciendo que llevan meses acostándose. Me envió capturas. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? La respuesta de Mariela reveló quién era realmente. No sé si me importa. Acabo de revisar el acuerdo prenupcial. Hay una cláusula por adulterio. Si demuestro que él fue infiel, me quedo con todo, la parte de la casa, los ahorros, su fondo de retiro, todo. Roxana, incrédula, preguntó. ¿Ni siquiera estás triste? Y Mariela, sin reparos, confesó lo que venía guardándose hacía años. Triste no. Harta, sí. Llevo años estancada en este matrimonio que no me da nada. Él solo trabaja y yo tengo que estar en casa intentando emprender sin capital. Esto podría ser lo mejor que me ha pasado. Roxana insistió. ¿Pero te importa si es verdad o no? Para nada. Tengo las capturas de su compañera. Eso basta. Apenas sabrán, llamo al abogado que me recomendó mi prima. Ahí estaba, Mariela no buscaba la verdad. Vio una oportunidad para sacar ganancia y decidió explotarla. Y lo dejó por escrito, sin dejar lugar a dudas. Continué revisando y encontré más mensajes. Había pasado todo el día preparando su estrategia, cómo confrontarme sin revelar que ya había consultado a un abogado, cómo usar las capturas para activar la cláusula de infidelidad del prenupcial, cómo dificultar que yo demostrara la falsedad de las acusaciones. Roxana, aún con un poco de sentido común, preguntó. ¿Y si él demuestra que no pasó nada? ¿Si tiene pruebas? La respuesta de Mariela fue casi triunfal. ¿Cómo? Aunque no hubiese pasado nada, no puede probarlo. Y eso es lo mejor de todo. Yo tengo capturas detalladas. Él solo tendría, no lo hice. ¿Qué juez va a creerle sin pruebas contundentes? Y esa compañera suya parece tan obsesionada que probablemente declararía a mi favor. Seguía leyendo y cada línea era más reveladora. Mariela calculando lo que él podría ganar, más de $200.000 entre la casa, ahorros y mi fondo de retiro. Ya estaba viendo apartamentos, hablando de su nueva vida sin este hombre inútil. No había dolor, no había traición. Solo ambición. Luego encontré las conversaciones entre Mariela y Fiorella después de mi confrontación con ambas. Mariela, ya lo sabe. Se lo dije esta noche. Fiorella, ¿y qué dijo? Mariela, lo negó todo, obviamente. Dijo que inventaste todo y que tiene registrado cómo lo acosas. Fiorella, es lo que siempre hacen. Los hombres siempre niegan. Mariela, de todas formas, no importa. Ya tengo tus capturas. Mi abogado dice que prácticamente tengo el caso ganado. Fiorella, me alegra ayudarte a ver cómo es realmente. Te mereces algo mejor. Mariela, gracias por decírmelo. Sé que fue difícil. No hablaban como víctimas de una infidelidad. Hablaban como socias ejecutando un plan. Tal vez Fiorella actuaba desde su obsesión, creyendo de verdad que debía liberar a Mariela. Pero Mariela sí sabía exactamente lo que hacía, usar la fantasía de otra mujer para cometer fraude. Dos realidades diferentes, ambas retorcidas. Y yo en medio. Tomé capturas de pantalla de todo. Los mensajes de Mariela con Roxana planeando el despojo. Las conversaciones con Fiorella consolidando la mentira. La línea temporal que demostraba que Mariela habló con un abogado antes siquiera de acusarme. Todas las pruebas que necesitaba para destruir ese plan. Guardé cada registro con meticulosidad. No iban a ver venir lo que estaba preparando. Esa noche programé mi alarma a las 5 de la mañana. No iba a pedir ayuda. Iba a exponerlo todo. Me levanté puntual. Mariela seguía dormida cuando salí a las 6:30 de la mañana. Llegué a la oficina a las 7, cuando apenas había movimiento. Fui directo a mi escritorio y abrí el archivo completo de Fiorella, 4 meses de documentación, todas sus llamadas, capturas, grabaciones de voz, anotaciones con fecha y hora. Añadí lo ocurrido la noche anterior. Lo organicé todo por orden cronológico y creé un índice detallado. Después imprimí 2 copias completas, una para recursos humanos y otra para mi abogado. Fueron más de 30 minutos de impresión continua, pero necesitaba papeles físicos, no solo archivos digitales. A las 7:45, subí al piso ejecutivo.
La directora senior de Recursos Humanos acostumbraba llegar sobre las 7:30. Su oficina ya tenía la luz encendida. Y ese fue el inicio de algo muy diferente a lo que Mariela y Fiorella habían imaginado. Golpeé la puerta con un llamado firme, del tipo que uso cuando necesito que me tomen en serio. No fue agresivo, pero sí lo bastante contundente como para comunicar que algo importante estaba a punto de suceder. Pase, respondió la encargada de Recursos Humanos desde adentro. Cuando entré, levantó la vista de su computadora con expresión de sorpresa. Se notaba que no esperaba recibir a nadie a esa hora. Había llegado tan temprano que las luces del pasillo aún estaban encendidas en modo nocturno, incluso me pareció escuchar el zumbido del aire acondicionado como si me diera la bienvenida a una mañana que ya prometía ser pesada. «Hola, ¿todo bien?», preguntó, ladeando la cabeza como si intentara descifrar si venía con una consulta rutinaria o con un problema que podía arruinarle el día. «No», respondí con calma, cuidando cada palabra. «Hay una situación laboral seria que necesita atención inmediata, ¿tiene tiempo ahora mismo?». La frase situación laboral seria actuó exactamente como esperaba. En Recursos Humanos esa combinación de palabras es un botón rojo, alerta máxima. Cerró su portátil sin siquiera guardar lo que estaba haciendo y me indicó la silla frente a ella. «Claro. Tome asiento. Cuénteme qué está pasando». Me senté con la carpeta bien apoyada sobre mis manos. Evité cualquier gesto impulsivo, necesitaba que viera que venía preparado. Coloqué la carpeta sobre su escritorio como si fuera un expediente oficial y empecé a hablar con la precisión de un auditor, porque era exactamente lo que era y lo que había preparado, un informe profesional, detallado, verificable. He estado lidiando con acoso laboral por parte de una jefa de proyecto llamada Fiorella durante los últimos 4 meses. No es una percepción, no es una mala interpretación, tengo todo documentado. El acoso escaló hace 2 noches, cuando realizó avances inapropiados durante una sesión de trabajo nocturna. La rechacé de manera clara y directa, y le pedí que mantuviera los límites profesionales. Hice una pausa para abrir la carpeta, los documentos estaban organizados por fechas, incidentes y evidencia. Después de rechazarla, en menos de 2 horas fabricó capturas de pantalla falsas, donde supuestamente manteníamos una relación. Las envió a mi esposa. Y ahora Mariela, basándose en esas falsificaciones, está iniciando un proceso de divorcio. Le expliqué sin elevar la voz, pero con firmeza, que tenía pruebas contundentes de que todo había sido manipulado, la metadata de las imágenes, los horarios, las inconsistencias, los mensajes manipulados, y la ausencia absoluta de esos supuestos chats en mis registros reales. Su expresión pasó rápidamente de la confusión a la preocupación genuina. Sus cejas se juntaron y su espalda se enderezó, como quien entiende que lo que tiene delante no son simples quejas, sino un posible desastre corporativo. «Esto es, muchísimo, ¿puedes explicármelo desde el principio? Quiero entender bien cada paso». Así que lo hice. Abrí la carpeta y comencé a recorrer la línea temporal con exactitud quirúrgica. El primer incidente hace 4 meses. Las conversaciones invasivas. Los intentos de cruzar límites profesionales disfrazados de cercanía laboral. Los comentarios fuera de lugar. La noche del avance explícito. Mi rechazo categórico. La represalia inmediata, las capturas fabricadas y enviadas a Mariela. Ella tomaba notas sin parar, como si necesitara registrar cada milímetro del desastre para armar un caso sólido. «¿Quieres decir que creó evidencia falsa justo después de que la rechazaste?», preguntó finalmente. «Exactamente. Capturas manipuladas con Photoshop. No existe ninguna relación impropia y puedo demostrarlo. Pero aún así, ella las envió con la intención de dañar mi vida personal y laboral». Me apoyé en el respaldo de la silla antes de añadir, «Esto ya no es solo acoso. Es un ataque personal que se está ejecutando desde el interior de la empresa». Cerró su cuaderno con un movimiento seco. «Necesito escalar esto. Tendremos que involucrar a nuestro asesor legal y al director de recursos humanos. Esto supera por completo lo que puedo manejar sola, ¿puedes estar disponible hoy?». Asumí que esto iba a tomarnos todo el día. «Estaré donde me necesiten». «Bien. Te llamaré apenas estemos listos. Mientras tanto, mantén toda la distancia posible de Fiorella. No respondas si intenta contactarte. Ese es mi plan». Regresé a mi escritorio con la sensación extraña de que estaba viviendo una doble vida, por un lado, un empleado estándar cumpliendo su jornada, por otro, alguien cuyo matrimonio estaba ardiendo gracias a una falsificación fabricada en menos de 2 horas. Me dediqué a trabajar, porque si algo me enseñó mi profesión es que el mundo sigue avanzando, incluso cuando tu vida personal se está derrumbando. A las 2:30 me llamaron por teléfono, «Sala de conferencias ahora, por favor». Allí estaban el director de HR, el abogado corporativo y el vicepresidente de operaciones. Presenté todo de nuevo, esta vez ampliado,
con la seguridad de quien sabe que cada pieza encaja sin fisuras. Mostré los archivos, las fechas, los mensajes originales, las discrepancias técnicas de las capturas falsas. El director de HR tomó la palabra cuando terminé. Hemos revisado tu documentación. Debemos abrir una investigación formal. Fiorella quedará suspendida de inmediato mientras concluimos el proceso. Esto puede tardar algunos días. El abogado intervino. Nuestra investigación se limita a asuntos laborales. No emitiremos opiniones sobre tu proceso de divorcio. En otras palabras, esto no es nuestro problema. Perfecto, nunca esperé que lo fuera. La investigación concluyó el jueves. Misma sala, pero con un ambiente aún más cargado. El contrato de Fiorella ha sido terminado, anunció el director. Tenemos una carta oficial donde se establece que no se encontró evidencia de una relación impropia entre usted y la empleada. Leí la carta con atención. Era burocracia pura, pero decía exactamente lo que necesitaba. La empresa determinaba que la supuesta relación nunca existió. Punto. Salí del edificio directo a un bufete legal reconocido por su brutal eficiencia. Entregué 2 carpetas. Todo lo relacionado con Fiorella. Los mensajes de Mariela con Roxana, donde hablaban abiertamente del intento de obtener beneficios del prenup sin importar si era real o no. El abogado revisó todo, subrayando partes, ordenando pruebas, haciendo preguntas específicas. Tu esposa quiere activar una cláusula del prenup basándose en evidencia falsificada. Además, admite que no le importa si es verdad. Eso es fraude. ¿Qué tan rápido quieres ir? Al máximo. Presentaremos la demanda el martes, divorcio, contrademanda por daño emocional, anulación por mala fe y solicitud de que ella pague tus honorarios. Perfecto. Adelante. El martes se archivó todo formalmente. Mariela fue notificada el jueves. Intentó llamarme 19 veces. Ignoré cada una. Después envió un mensaje, habla con mi abogado. Ese mismo día intentó llamarme 12 veces más. Después de eso, silencio absoluto, seguramente su abogado intervino. El acuerdo tardó 6 semanas. Su defensa se derrumbó al ver el material que teníamos, especialmente los mensajes con Roxana, donde quedaba claro que buscaban sacar ventaja sin importar la verdad. Intentaron alegar invasión de privacidad por el acceso al iCloud familiar. Mi abogado respondió, ella nunca cambió los ajustes en un año completo y siguen legalmente casados. El juez estuvo completamente de acuerdo. El resultado fue simple. Conservé todo lo que era mío antes del matrimonio. El juez aplicó división por culpa. La mala fe arruina cualquier pretensión de equidad. Yo me quedé con la casa, los 2 coches, Rocoto, la cuenta de ahorros, mi 401k completo. Ella recibió su propio 401k, $12.000 en efectivo, sus objetos personales, $23.000 en deudas de tarjeta, ahora exclusivamente suyas, sus inventarios de venta online, cajas, materiales, aceites esenciales, todo para ella. El juez dejó por escrito que intentar manipular un prenup con pruebas fabricadas era mala fe y justificaba un reparto drásticamente desigual. Mientras tanto, la caída de Fiorella fue lenta pero devastadora. En Austin, el mundo tech es pequeño, una acusación de acoso basta para hundir cualquier reputación. Se supo que aplicó a más de 15 empresas. Ninguna la contrató. 8 meses después abandonó Texas, volvió a Ohio, borró todas sus redes y terminó trabajando en retail. No pedí detalles. No me interesaba. 2 meses después del acuerdo, Mariela me escribió preguntando cuándo podía recoger lo que quedaba de sus cosas. Le di una única opción, sábado, 2 de la tarde. Tenía 30 minutos o todo sería donado. Ese sábado yo estaba en el sofá, viendo fútbol universitario con Rocoto dormido a mi lado. A la 1:58 sonó el timbre. Abrí la puerta. Ahí estaba ella. Desaliñada. Sin maquillaje. Cabello desordenado. Ropa gastada. Sin la energía prepotente que la caracterizaba. Parecía, por primera vez, consciente de lo que había perdido. Y yo, por primera vez, no sentí absolutamente nada. Cuando abrí la puerta, lo primero que escuché fue un hola dicho en un tono apagado. No era la misma Mariela que semanas atrás había intentado enfrentarse a mí en la cocina, era una versión vencida, desgastada por casi mes y medio siendo triturada en cada audiencia. Tienes 30 minutos, le indiqué, haciéndome a un lado para dejarla pasar. Tus cosas están en el garaje, todo está en cajas y etiquetado. Mariela entró sin mirarme una sola vez y caminó directo hacia el garaje como si quisiera terminar con aquello lo antes posible. No había avanzado mucho cuando el timbre volvió a sonar. Al abrir, me encontré con Fiorella en mi porche, usando un vestido veraniego, peinada como si viniera de una sesión de fotos y con un molde de lasaña entre las manos. Hola,
Saludó con una sonrisa completamente fuera de lugar. Escuché que el divorcio ya se finalizó, pensé que tal vez podríamos hablar. Preparé lasaña. Me quedé mirándola sin entender si era una broma o un episodio de delirio. Tiene que ser un chiste, murmuré. Pero Fiorella siguió como si no hubiera dicho nada. Sé que las cosas fueron complicadas, pero ahora que estás soltero, quizá podríamos empezar de cero. Yo nunca dejé de preocuparme por ti. No alcancé a responder cuando la voz de Mariela apareció detrás de mí. ¿En serio estás haciendo esto? La sonrisa de Fiorella desapareció de inmediato. Mariela se colocó a mi lado, observándola como si se hubiera encontrado algo desagradable en la acera. ¿Qué se supone que haces aquí? Le exigió Mariela. Vine a hablar con él, contestó Fiorella enderezándose. Y no veo que tenga que ver contigo. Ya están divorciados. Gracias a tus capturas falsas, bruja psicótica, espetó Mariela. No eran falsas, disparó Fiorella. Entre nosotros había algo real. Solo que él nunca quiso aceptarlo. Levanté una mano para detenerlas. Vamos a aclararlo ahora mismo, entre tú y yo jamás existió nada. Me acosaste durante 4 meses. Te rechacé. Intentaste arruinar mi vida. Te despidieron. Y ahora apareces en mi casa con lasaña creyendo que vamos a salir. ¿De verdad crees que eso es normal? El rostro de Fiorella se desmoronó por segundos, aunque trató de mantenerse firme. Lo hice porque te amo, insistió con desesperación. Solo quería sacarte de una relación que te estaba dañando. Mariela soltó una risa seca. ¿Tú lo amas? Ni siquiera lo conoces. ¿Sabes qué eres? Una desequilibrada que me costó $200.000. ¿Yo te costé? Chilló Fiorella. Tú estabas intentando robarle usando mis inventos. No te importaba si era verdad. Solo querías su dinero. Y tú lo querías tanto que estuviste dispuesta a destruirle la vida, respondió Mariela. Al menos yo admito ser interesada. Tú ni eso, eres una delirante. Para entonces ya estaban frente a frente en el porche, y Fiorella seguía sosteniendo el molde de lasaña como si fuera parte del uniforme de batalla. Yo lo habría tratado bien, dijo Fiorella. Lo habría valorado, no como tú, que solo te dedicaste a gastar su dinero en negocios que nunca funcionaron. Lo habrías vuelto loco en menos de un mes, replicó Mariela. Eres una acosadora. Él te rechazó. La corte te rechazó. Lo perdiste todo por tus capturas inventadas. En ese instante, Fiorella lanzó el molde con toda su fuerza. El trasto impactó directo en el pecho de Mariela y la lasaña salió volando por todas partes, la salsa roja y el queso deslizándose por su sudadera. Mariela gritó y se lanzó encima de ella. Fue un ataque completo, ambas terminaron en el suelo rodeadas de pasta y pedazos de cerámica rota. Yo simplemente retrocedí, cerré la puerta mosquitera y los dejé continuar su espectáculo. Luego saqué el teléfono. Emergencias, ¿cuál es su situación? Hola, respondí con calma. Tengo 2 mujeres peleando en mi porche. Una es mi ex esposa y la otra es la ex empleada que provocó el divorcio. Sería bueno que enviaran a alguien antes de que se hagan daño de verdad. A través de la malla, vi a Mariela colocar a Fiorella en una especie de llave mientras Fiorella trataba de arañarle la cara. Estaban cubiertas de lasaña, rodando de un lado a otro como si aquello fuera un deporte extremo. ¿Piensas quedarte ahí parado? Chilló Mariela mientras forcejeaba. Sí, contesté. La policía ya viene. Iba a hacerte feliz, soltó Fiorella, tratando de jalarle el cabello a Mariela aun cuando estaba medio asfixiada. Podríamos haber tenido algo hermoso. No, no podíamos, respondí desde la puerta. Además, estás vetada de mi propiedad. Esto se llama allanamiento. Mariela logró inmovilizarla por unos segundos. Me destruiste la vida, acusó. Tu vida ya estaba destruida antes de que yo apareciera, replicó Fiorella, forcejeando para quitársela de encima. Aún estaban batallando cuando, 3 minutos después, la patrulla llegó. Los 2 agentes bajaron con cara de estar agotados. Señor, ¿estas mujeres lo están acosando? Preguntó el primero. Ella, señalé a Mariela, que ahora estaba sentada encima de Fiorella, es mi exesposa. Solo vino por sus cosas. Y ella, apunté a Fiorella, es una ex empleada que apareció sin ser invitada con lasaña, y con declaraciones de amor. Se pusieron a pelear aquí mismo. Los oficiales las separaron con evidente paciencia. Ambas estaban cubiertas de salsa, queso y manchas de césped. El segundo agente empezó a tomar notas. Él es mi esposo, decía Mariela. Ex-esposo, la corrigió Fiorella. ¿Podemos, por favor? Intervino el primer oficial, ya al borde del cansancio. ¿Pueden retirarse del lugar sin causar más problemas? No me voy sin mis cosas, insistió Mariela. Señora, respondió el oficial. Usted inició una pelea en su porche. Puede coordinar otro día para recoger lo que falta. ¿Y ella?
Mariela señaló a Fiorella. El oficial volvió hacia ella con un gesto ya cansado, como si esa escena fuera la tercera del día. Señora, ¿tiene algún motivo válido para estar en esta propiedad? Fiorella me buscó con la mirada, todavía aferrándose a una ilusión que ya no tenía donde sostenerse. Solo creí que podíamos conversar, dijo al borde del llanto. Pensé que, quizá había una oportunidad. No la hay, respondí con tono firme, sin levantar la voz. Te pido que te retires. No vuelvas. Esa fue la gota final. Sus hombros cayeron y las lágrimas empezaron a rodar. El oficial la acompañó hasta su coche, hablándole en voz baja para calmarla mientras ella trataba de recomponerse. Del otro lado del porche, Mariela fue guiada por el segundo agente hacia su automóvil. Me lanzó una última mirada a través de la ventanilla, ya no era rabia, ni desafío, solo un agotamiento que parecía venirle del alma. Las dos se marcharon poco después. Los oficiales tomaron mi declaración con la precisión de quien ya no quiere extender su turno ni un minuto más. Me preguntaron si deseaba presentar cargos, negué con la cabeza. No quería seguir arrastrando aquella historia. Solo necesitaba cerrar la puerta, literal y metafóricamente. Cuando por fin se fueron, la casa quedó en silencio. Cerré el pestillo, dejé escapar un suspiro largo y encontré a Rocoto sentado junto al marco, observándome como si hubiera presenciado un documental completo sobre la naturaleza humana. Tú sí que entiendes la vida, amigo, le dije inclinándome para rascarle la cabeza. Movió la cola con la serenidad de alguien que no necesita drama para existir. Era, sin duda, el único ser cuerdo en todo ese desastre. Fui a la cocina, abrí una bebida fría y regresé al sofá. Encendí nuevamente el partido, dejé que el ruido del estadio llenara la sala y mientras me acomodaba, pensé en lo irónico del momento. Después de todo lo que había pasado, el único triunfo que realmente importaba era recuperar la paz. Y esa noche, por fin, la recuperé.